Si vas a ir a Disneyland París en esta nueva temporada de Disney Music Festival, en este vídeo te contamos todo sobre sus nuevos espectáculos. Como desde dónde verlos, con cuánto tiempo hay que ir con antelación para buscar un buen sitio y varios tips que os pueden ayudar en vuestro próximo viaje. Como ya sabéis, Disneyland París en esta nueva temporada apuesta por la música en directo, con un total de 10 nuevos espectáculos distribuidos por diferentes puntos en el parque. Siendo uno de ellos el espectáculo final, en donde todos los artistas de estos mini shows se reúnen todos los días a las 7:30 de la tarde en la plaza frente al castillo para celebrar la gran final. Además de estos espectáculos, también podremos ver a Mickey y a Minnie con sus outfits de la nueva temporada. Un meet and greet con Steve vestido de Elvis con cola virtual, que también hablaremos en este vídeo cómo ha sido esa cola virtual. Y de los snacks y merchan que podréis encontrar de esta nueva temporada. Como estas nuevas orejitas que llevo yo. Cuando llegamos el primer día pensábamos que la decoración iba a estar muchísimo mejor después de ver esta imagen que nos ofrecía Disneyland París, en donde veíamos la estación de tren de Main Street con muchísimos banderines. Banderines que, por cierto, colocaron luego. Es decir, que llegamos el primer día de la temporada y todavía estaba todo sin colocar. Por el parque también nos encontramos varias decoraciones de este tipo, un tambor con un banderín, en donde nos indicaban dónde se iban a representar los diferentes shows de esta nueva temporada. Y en la plaza frente al castillo veíamos algunas farolas vestidas con banderines. Ya que es en esta zona en donde se celebra el espectáculo de Goofy, que por cierto no viene reflejado en la aplicación, y también se realiza aquí la gran final. Nada más entrar, como todos los días, Mickey nos dará la bienvenida, pero esta vez con su nuevo outfit de la temporada. Desde las 9:30 de la mañana, hora en la que abre el parque, hasta aproximadamente las 10:30. Pero si eres de esas personas como nosotros que te gusta llegar en la hora mágica, no te preocupes que a las 8:30 de la mañana, nosotros la semana que estuvimos también lo hemos visto. Ya a las 8:55 en la hora mágica podremos disfrutar en Town Square del primer espectáculo de la nueva temporada. El de Mary Poppins con Bert, que saldrán con varios músicos, los cuales tocarán varias canciones de sus películas. Este espectáculo se realizará varias veces a lo largo de la mañana, siendo el último a las 2:15, y veréis que tanto Mary Poppins como Bert interactúan bastante con los guests. Nosotros hemos ido 2 veces a ver este espectáculo y en ambas ocasiones en la hora mágica. Yo os recomiendo que vayáis a ver este espectáculo a las 8:55 y no esperéis a las 9:30, que es la hora de apertura del parque, porque luego habrá muchísima más gente. Como fuimos a las 8:55 de la mañana, no sé si ha sido casualidad o no, pero han interactuado muchísimo con Xiomara, con varios guests que había por allí, incluso nos hemos podido sacar fotografías con ellos y nos ha firmado también el álbum de firmas. A partir de la 1:30 del mediodía veréis que los espectáculos que están repartidos por todo el parque comienzan a la vez, coincidiendo en la mayoría de sus horarios. Yo creo que esto lo hacen porque veréis que los espacios que tienen destinados para realizar estos shows son muy pequeños y de esta forma a la gente no le quedará otra que elegir si ver un espectáculo u otro, por lo que ver todos estos shows en un mismo día es prácticamente imposible, sobre todo porque si no lo veis desde primera fila casi ni los apreciáis ni los podéis disfrutar, y a las 7:30 de la tarde ya se celebra la gran final frente a la Plaza del Castillo, por lo que si lo quieres ver también tendrás que ir con algo de tiempo para buscar sitio. Comenzamos con el espectáculo que se celebra en Main Street, Minnie's Marching Band, que se realiza 4 veces por la tarde en estos horarios de aquí, siendo el primero a la 1:50 de la tarde. Este espectáculo sale desde la puerta de Town Square y veremos que Minnie va liderando esta banda de música, que por cierto también tocará música en directo. Pasará por todo Main Street y cuando llega al restaurante de Deli Market hará ahí una pequeña parada donde continuará su show. Veremos que Minnie también va interactuando bastante con los guests que están en primera fila, y aunque he de reconocer que Minnie está muy guapa con este nuevo outfit, para mí no es de mis espectáculos favoritos. En la plaza frente al castillo saldrá varias veces durante la tarde Goofy con su orquesta imaginaria. Este espectáculo, como ya sabéis, no aparece en la aplicación de Disneyland París, pero nosotros, como hemos estado durante esta última semana, hemos visto que ha salido en estos horarios. Pero como ya sabéis, estos horarios los pueden modificar en cualquier momento.
En este espectáculo veremos que Goofy sale desde la puerta del castillo y pasará por el medio de todos los guests para subirse a esta peana y dirigir una pequeña orquesta. El problema está que no hay orquesta. Y al final veremos que son las fuentes las que siguen el ritmo de la música dirigida por Goofy. Oh, now cut that out! You're stealing my spotlight! Gosh! No! Come on, orchestra! Pick up the pace! Oh! Wait! Slow down! Hey, somebody turn the water on! Woo! There we go! Back in business! Este espectáculo dura sobre unos 15 minutos y el mejor sitio para verlo sería justo detrás de la peana donde se sitúa Goofy. De esta forma podemos ver cómo Goofy va dirigiendo estas fuentes de agua con el castillo de fondo. En Fantasyland, frente a la puerta del restaurante La Bella Notte, podemos ver todas las tardes a Donald y a Daisy acompañados de un acordeonista justo al lado de la atracción It's a Small World. Este espectáculo se realiza varias veces a lo largo de la tarde, siendo el primero a las 2 menos 5 del mediodía y el último a las 6 menos 5 de la tarde, justo en estos horarios de aquí. Es un espectáculo bastante divertido, sobre todo porque Donald y Daisy interactúan muchísimo con los guests. Para poderlo ver en primera fila no hay que llegar con muchísimo tiempo de antelación. Nosotros lo vimos desde primera fila llegando un cuarto de hora antes y a mí me parece, como os decía, de los más divertidos. La única pega que le vimos es que el espacio donde se desarrolla el show es muy reducido. Muy cerquita de aquí, justo al lado del viejo molino, nos podemos encontrar uno de los espectáculos más demandados en esta nueva temporada de Disney Music Festival, que no es otro que el espectáculo de Rapunzel junto a Flynn. Este espectáculo se realiza 4 veces a la tarde, siendo el primero a las 2:15 del mediodía y dura unos 15 minutos. Como ya sabéis, ese espacio es muy reducido y también al ser uno de los espectáculos más demandados en esta nueva temporada, lo que nos ha sucedido es que aunque hayamos llegado una hora antes para ver el espectáculo, la primera fila ya estaba ocupada. Este espectáculo lo están organizando de la misma forma que el que había en el Walt Disney Studios, el del Momento Mágico con Minnie, en donde los cast members pedían que los niños más pequeñitos se sentasen delante de todo para que lo puedan disfrutar y los adultos quedábamos en un segundo plano. Y hasta aquí todo perfecto. El problema está que llega un momento donde Flynn y Rapunzel sacan a todos los niños a bailar y claro, los de la primera fila pasan bien, pero los padres que están atrás o los niños que están más atrás también quieren participar, con lo cual empiezan los famosos empujones. Yo creo que esto lo deberían igual que volver a organizar de otra manera como sucedía en la Semana de las Princesas. En esta misma zona estuvieron haciendo un show en donde Bella leía a los niños. Lo que hacían era, en esta zona pasaban estos niños pequeños, se sentaban, participaban en el show y los adultos quedábamos detrás de la valla.
y de esta manera todo el mundo lo podíamos disfrutar. Así que si tenéis pensado ir a ver este espectáculo, armaros de muchísima paciencia e intentar ir con muchísimo tiempo de antelación, sobre todo los días de mayor afluencia del parque. Algo parecido sucede cuando vas a ver el espectáculo de Vaiana, que se encuentra en la zona de Adventureland, justo al lado de la atracción de Indiana Jones. Este espectáculo se realiza 5 veces a la tarde, siendo el primero a las 2 menos cuarto y dura alrededor de 15 minutos. La organización para ver este espectáculo es la misma que en el de Rapunzel. A los niños más pequeñitos los intentan sentar delante de todo y llega un momento en donde sacan a estos pequeños a bailar. A mí sinceramente me gusta más este espectáculo que el de Rapunzel, sobre todo porque la zona es muchísimo más amplia y este tipo de música me gusta más. También en Adventureland se celebra uno de mis espectáculos favoritos de esta temporada, Timon Matadance, que se realiza 4 veces por la tarde en estos horarios de aquí. Este es uno de los espectáculos más divertidos de toda esta nueva temporada, sobre todo la figura de Pumba. Laissez-vous bercer par la douce brise. Sorry. Nadie se lo esperaba. Y a los niños también los colocan en primera fila y salen a bailar. Hey, Go the lion! faites les mignons. On bloque à gauche, on bloque à droite et boum boum boum. Très bien. Extraordinaire. Dernière étape, on lance de l'herbe et antilope. Through the grass and antilope. C'est ça, très très bien. Y esto es lo que más nos está gustando de esta nueva temporada, que además de estar escuchando música en directo continuamente por el parque, los personajes interactúan muchísimo tanto con los niños como algunos adultos, menos en el espectáculo de Videópolis, que lo comentamos ahora. Este espectáculo lo puedes ver de dos maneras, desde el escenario de Videópolis, en donde tendrás que esperar cola desde fuera, o si no también lo puedes ver comiéndote algo o tomando algo desde las gradas que hay en el Café Hyperion. Este espectáculo consiste en un concierto con música en directo de canciones Disney que dura aproximadamente unos 30 minutos. Y el mejor momentazo son los últimos 5 minutos, en donde entran en escena Chip y Chop. Frontierland hará su aparición Miguel, de la película Coco, acompañado de unos mariachis, entre otros. Este espectáculo se realiza 5 veces por la tarde en estos horarios de aquí. Y para buscar sitio no hay que ir con muchísimo tiempo de antelación, porque la zona es bastante amplia y si no encuentras sitio desde primera fila, también lo puedes ver desde aquí atrás, como hicimos nosotros el primer día. A los niños también los sientan adelante y en un momento dado también podrán bailar conmigo. A las 7:30 de cada tarde, todos los artistas que participan en estos mini shows a lo largo del parque se reúnen frente al castillo para realizar la gran final.
espectáculo lo hemos visto 7 veces. Es decir, si hemos estado 7 días, 7 veces lo hemos visto. Y he de decir que no sé en qué sitio se ve mejor. Ya que da igual donde te pongas porque parte del show no lo vas a poder ver. El problema está que Disneyland París nos tenían acostumbrados que si te colocabas en la plaza que está frente al castillo, acababas viendo a todos los personajes y a todos los artistas pasando por todos los escenarios. Pero ahora no es así. Si te colocas en la puerta del restaurante La Bella Notte, verás cómo salen todos los artistas y los personajes e incluso podrás ver a Stitch subido en su vehículo. Si te pones en la zona de Main Street, verás a todos los personajes y a los artistas como un pasacalles. Pero si te colocas frente al castillo, ahí dependiendo de dónde estés situado, podrás ver a unos personajes o a otros. Así que pongas donde te pongas, no te preocupes porque es un buen sitio. Vas a ver el espectáculo, aunque no sea al 100%. En esta temporada, como ya sabéis, también está disponible el encuentro con Stitch vestido de Elvis. Que lo han puesto con cola virtual como el Hero Training Center. Lo que en un principio parecía algo beneficioso, ya que de esta forma no habría que estar 3 o 4 horas esperando a Stitch, al haber puesto esta cola virtual, lo que nos hemos encontrado es que puedes ir de viaje a Disneyland París y quedarte sin el encuentro con Stitch. Esta cola, al menos de momento, abre 2 veces al día, a las 9:45 de la mañana y a las 2 de la tarde. Como esta cola virtual se abre 2 veces al día, en un principio podemos tener 2 encuentros. Ahora mismo tenemos 3 personajes para elegir. Uno sería el de Stitch vestido de Elvis, el segundo sería el de Spider-Man en el Hero Training Center y también en esta misma zona sería el encuentro con un personaje Marvel. Lo que está sucediendo, por lo menos lo que nosotros hemos visto, es que la cola al abrirse a las 9:45 de la mañana, todo el mundo está pidiendo para Stitch a la misma hora, se empieza a colapsar la aplicación, te empieza a expulsar y cuando te das cuenta estás fuera de la cola. Así que sí, puede suceder que incluso yendo 4 o 5 días a Disneyland París te quedes sin ver a tu personaje favorito. Otro de los inconvenientes que le vemos a esta cola virtual es que no se puede elegir horario y puede que pidas cita a las 9:45 de la mañana, tengas la suerte que te den cita para ver a Stitch y no te la den hasta las 2 de la tarde, coincidiendo igual con alguna reserva que tengas en algún restaurante. Y claro, ¿qué eliges? ¿Stitch o restaurante? Otro de los inconvenientes que nos hemos encontrado en esta cola virtual es que supuestamente si tienes activa una cita no puedes solicitar otra. En un principio puedes pedir 2 veces al día, con 2 personajes diferentes, una a las 9:45 de la mañana y otro a las 2 de la tarde. Lo que nos ha sucedido es que solicitando cita a las 9:45 de la mañana para ver un personaje Marvel, hemos tenido nuestro encuentro a las 11:30 de la mañana y cuando íbamos a solicitar a las 2 del mediodía para otro personaje, nuestra cita seguía activa, por lo que solo hemos podido ver a un personaje. Yo creo que si Disneyland París quiere introducir este nuevo método para solicitar las citas con los personajes, porque dentro de poco van a incluir el Meet Mickey o incluso el pabellón de las princesas, yo creo que a esto deberían de darle una vuelta. Porque puede que te quedes sin ver a tu personaje favorito. Ya que, como sabéis, si antes esperábamos 3 o 4 horas para conocer a un personaje, por lo menos te asegurabas que lo ibas a conocer. Y con este nuevo método, sobre todo si van a incluir a muchísimos más personajes, puede que por una parte nos quedemos sin conocer a nuestro personaje favorito y a personas como nosotros que nos encantan los meet and greets con los personajes de Disneyland París, nos quedemos viendo solo uno al día. Y de merch han traído un poco de todo. Lo que sí que nos han comentado algunas personas es que han echado de menos para esta temporada algún Spirit, aunque camisetas sí que había. Y sin embargo los palomiteros a los que tantas ganas teníamos aún no han llegado. Ya sé que hemos preguntado por ellos desde el primer día y lo que han hecho ha sido pegar una pegatina que pone próximamente disponibles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, háznoslo saber dándole al like y te leo en comentarios. Espero que esta información te sirva de ayuda en tu próximo viaje. Muchísimas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.